oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, continuando con esta intrincadísima historia de los judíos. Y la intrincadísima historia del exilio de los exiliados, porque estamos hablando de la gente que tuvo que salir de España. De los forzados exiliados. Exacto, de conversos y de exiliados. Una historia que ya empezamos a desgranar en entregas anteriores y que vamos a seguir ahora, pero déjame que recuerde a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página www.milimcultural.com.ar, y si quieren pueden recibir cada 2 semanas un boletín sobre historias de la historia judía, gratuitamente, por supuesto, en su correo electrónico, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y ahora sí vamos a hablar de este momento histórico tan importante y tan trascendente, porque no es solamente que se acaba con el sitio donde los judíos mejor habían estado en los siglos de la Edad Media en Sefarad, en la España medieval, sino que coincidiendo con eso empieza una época, un poco antes, pero una época de grandes descubrimientos, y que no solamente hablan de la redondez de la tierra, sino de nuevos mundos dentro de este mundo, ¿no? Sí, tal cual, porque no se puede, insisto siempre, ya verás cuando la gente lea lo que yo escribí, no se puede pensar en la historia de los judíos sin colocarlos en el escenario en donde los hechos han tenido lugar. Y esta es una época, es la historia donde empieza la modernidad. En los ciclos de historia todos sabemos que la edad moderna comienza o con la llegada de los turcos al Imperio Otomano, a Bizancio, a Constantinopla, o en 1453, o con el descubrimiento de América. Y esta es una época de cambios tan enormes en la historia del mundo que realmente el destino que los judíos van a tener dentro de esta historia, si bien una gran parte de ellos se van a ir, y esto tuvieron suerte en realidad de que llegaron los otomanos al Imperio Otomano, el destino de los judíos va a estar también muy ligado o muy relacionado con el Nuevo Mundo. Va a tener que ver con se van a producir cambios dentro de la misma sociedad judeo-ibérica, porque son los judíos que se van de España a Portugal, porque con el transcurso del tiempo van a establecer una especie de asociación entre ellos, porque tienen un pasado común, un pasado que está en España, otro que está en Portugal, en algunos casos va a durar más de un siglo, y es una especie de diáspora. Y esta diáspora va a también estar enormemente relacionada con los marranos, con algunos que son judíos ocultos, pero que van a ser diferentes de alguna manera a aquellos que han continuado abiertamente siendo judíos. Y cuando digo abiertamente, lo tomamos con las debidas precauciones, porque los judíos de origen español o hispánico o portugués nunca se mostraron abiertamente como judíos, porque les preocupaba enormemente, y no les faltaba razón, la vigilancia que ejercía la Inquisición, más allá de que había lugares donde la Inquisición no tenía el poder que tenía en los reinos católicos o en Portugal, sí lo tenía todavía en Italia, pero además porque esa Inquisición, porque a pesar de que no existía la computación ni internet como existe ahora, ni los mails ni nada de esto, lo que sí existía en esa época eran los espías o la gente que delataba, y aquellos que tenían parientes, aquellos que practicaban abiertamente el judaísmo, tenían sus familias aparentemente católicas, tanto en España como en Portugal, y esto, que se supiera, era extremadamente peligroso para estas familias, porque estos cristianos nuevos siempre estuvieron bajo sospecha, nunca fueron abiertamente aceptados, ni por la sociedad hispánica, ni por la sociedad portuguesa. Así que esta gente tuvo dos dramas, los que judaizaban secretamente, que de alguna manera, al distanciarse de esa historia, de esa vivencia judía que tuvieron,
inventaron nuevas formas de judaísmo, no tenían manera, y además vivir secretamente y en tanto peligro también les obligó a adoptar nuevas formas y costumbres en los rituales. Esto por una parte. Y por otra, porque la amenaza siempre presente de la Inquisición traía también que mucha gente se convirtió sinceramente, pero mantenían vínculos familiares, mantenían relaciones con estos antiguos judíos, y esto también era un drama y un problema para ellos. Esto es en cuanto a los judíos. En cuanto a este nuevo mundo que se abrió, bueno, lo que hay que pensar es que en el siglo XIII, de esto también quiero hablar un poco de los genoveses. Esto se los quiero contar porque en general se habla poco en la historia de lo que hicieron los genoveses. Bueno, la República Veneciana, si uno no viaja, no tiene la suerte de viajar, hay de cosas que no se da cuenta. Yo dije que más allá de todo lo que yo tuve que estudiar en la facultad, fue cuando estuve en Grecia que entendí por qué era tan rica la República Veneciana, de dónde sacó esos fondos que le permitió ser tan rica y poderosa, porque tenía dominios ahí en el mar Egeo y todo eso. Y lo mismo podríamos decir de los otros, que fueron más importantes todavía en cierto sentido en la época de los descubrimientos o de la conquista de América, como acá ya no se quiere que se diga, digamos, expresándose políticamente correctamente. Bueno, entonces de lo que estoy hablando es que en el siglo XIII existía a orillas del Mar Negro, en Crimea, una república, una colonia genovesa. Y estos genoveses se pusieron después al servicio de los reyes de Portugal. Hay que pensar en Magallanes. Magallanes fue un portugués, dio la vuelta al mundo. ¿Quién fue Colón? Colón, más allá de si era o no de origen judío, yo debo volver a decir que el apellido Colombo en italiano es un apellido muy usado o bastante frecuente entre los judíos italianos. Ahora, si Colón lo era o no lo era secretamente, bueno, todavía yo no creo que se hayan establecido demasiadas certezas históricas acerca de su origen judío. Pero lo que tenemos que entender es que estos genoveses recorrieron el mundo junto con estos portugueses y después los españoles que irrumpen y de esa manera lo que tenemos es que Occidente, de alguna manera, Europa, la cultura europea, va a establecer su dominio cultural, religioso y económico de todo el mundo. Por eso todavía, ahora 1 de año, se celebra el 1 de enero y todavía, pese a que hay países y estados como China o la India que son mucho más numerosos y que no son cristianos, la cultura cristiana y esa herencia dejada por Europa todavía es muy fuerte y permanece. Los negocios se siguen haciendo de acuerdo al calendario establecido por la Iglesia Católica en esa época en Roma. Bueno, entonces tenemos esta historia de esto. Y mientras tanto, ¿qué está pasando con estos judíos portugueses y todo? También se desplazan. Es una época de enormes desplazamientos de población, de enormes cambios. Tiene que ver también, va a tener que ver con persecuciones religiosas, no solamente a los judíos, pero eso sí, lo que les quiero decir es que los judíos están siempre metidos adentro de todos los bailes. Digo porque, por ejemplo, en Francia, cuando se hizo la persecución de los hugonotes, que eran protestantes franceses, también ese 23 de agosto de no me acuerdo qué año, mataron muchos judíos también, por las dudas, o los persiguieron. Así que digamos que en esa época, después en el siglo XVII va a haber la guerra de los 30 años, se van a producir cambios enormes en el mundo. Cuando se estudia aquí la historia de América, no se habla de desplazamiento de poblaciones. Piensen la enorme cantidad de población africana que va a ser llevada a Europa para sustituir la mano de obra indígena que empieza a morirse por desgano vital, porque no tienen razones para vivir, sus dioses, sus
sus dioses fundamentalmente han sido derrotados. También es cierto que la sífilis que traen los conquistadores españoles provoca mucha mortandad, pero es el exceso de trabajo, esta desilusión, esta derrota que han sufrido, es la que provoca una mortandad muy grande, y entonces los conquistadores los conquistadores van a sustituir con población esclava traída de África. Esto es una cosa que pasa. La otra que pasa es la sustitución de alimentos. Europa se salva de morir de hambre gracias a la papa que trae de América. Las pizzas no serían lo que son sin el pomodoro, sin el tomate que se lleva de América. Y cuando yo viajo y miro siempre, porque tengo una curiosidad enorme, la vegetación que existe, lo que uno se entera es que a veces hasta los yuyos que hay acá en los campos fueron traídos desde España. Y además, no solo eso, qué sé yo siempre pensé que los paraísos o los malbones que existen acá en la Argentina son algo propio de América. No, los malbones se trajeron de Sudáfrica, los malbones que son los geranios, que son tan lindos ahí en Andalucía y todo eso, y el paraíso creo que se trajo de la India, si no me equivoco. Entonces es un cambio absoluto y total en la historia del mundo. Después, con el surgimiento del capitalismo, bueno, esto también es hijo de Europa. Y entonces dicen que el rey Francisco IV de Francia, Francisco I, dijo: ¿por qué sería que los portugueses y los españoles tuvieron el privilegio de repartirse el mundo? En esa época, la España moderna, donde se decía que non plus ultra, nunca se ponía el sol, fue un imperio tan enorme como el imperio otomano. Hay que pensar en esas cosas. ¿Y qué pasa con los judíos dentro de estos dominios, estos marranos que tienen que ocultarse, y todas estas cuestiones que van a pasar en estos siglos tan importantes como son el siglo XIV, porque en esa época empiezan los descubrimientos que están haciendo los portugueses. En el siglo XV, porque bueno, ahí Colón llega a América. Y en el siglo XVII, porque bueno, ya empieza ese siglo de hierro, donde ya surgen las divisiones religiosas en Europa. Ya empiezan las guerras por las divisiones religiosas, no solo religiosas, también económicas. Van a tener una enorme influencia en la vida de la gente, y de los judíos también. Y si vamos a hablar de los judíos, entre estos enormes desplazamientos, los desplazamientos de estos judíos de origen, ahora vamos a decirles sefaradí, pero hay lugares donde se les dice ibéricos, que se trasladan al Imperio Otomano, a Italia, por supuesto al norte de África, los que van a permanecer escondidos y ocultos como católicos en Portugal por bastante tiempo. Pensemos en la historia de ella, de Gracia Méndez, de muchísimas familias, y que después se van a ir o a Ámsterdam o a Hamburgo, y que después se van a ir al Brasil abiertamente como judíos, y después se van a ir ahí al Caribe, o se van a ir a Estados Unidos. Es una historia. Y también, debo decirlo, estuvieron en Polonia, estuvieron en un montón de lugares estos judíos sefaradíes, y es una historia apasionante por los cambios que provocaron en sí mismos, en las comunidades donde se establecieron, porque se crearon tensiones y problemas que cambiaron la historia de los judíos a lo largo del tiempo. Y yo quiero agregar algo, tal vez no sea el momento. Acá en la Argentina existe como una cosa, siempre la gente que no estudia historia tiende a creer que la historia es aquello que conoce, con lo que vivió, cuál es su herencia, ¿no? Entonces habitualmente la gente, los ashkenazim, decían que acá, en Buenos Aires. Yo debo decir que yo, hasta que mi marido no llegó a mi pueblo, yo no había conocido ningún sefaradí. Estoy hablando de una colonia judía de las del Barón Hirsch en la provincia de Buenos Aires.
Lo que se decía es que a veces decían los padres que mejor que con un goy que con un sefaradí o algo así, o no lo decían abiertamente porque no tenían ningún trato entre ellos. Eso es una falacia. Los judíos sefaradíes y los judíos ashkenazim estuvieron en contacto a lo largo de la historia, a veces mucho más en algunos momentos, otras veces un poco menos, pero sí permanecían en contacto, sí estuvieron en relación entre sí. Y lo que también es importante destacar es que en esta historia de transhumancia, de traslaciones de poblaciones, en esta historia donde atravesaron los 7 mares, para hacerlo en un lenguaje poético, o una historia donde estuvieron por todas partes, porque estos judíos sefaradíes, estos judíos modernos son los primeros que salen, que atraviesan los mares y se ubican en distintos lugares. También lo que se van a provocar son cambios en la constitución de estas sociedades. Va a haber una especie de élite de aristocracia sefaradí de un altísimo nivel económico, no muy numeroso, y después los sefaradíes más pobres, aquellos que no tienen las posibilidades de insertarse o relacionarse o poder del ascenso económico, que van a ser muy buenos artesanos, que van a ser pobres y que van a estar instalados sin recorrer el mundo, aprovechando las oportunidades que se les presentan, como van a ser muchos de estos judíos que vivían en Marruecos, por supuesto los que vivían en Portugal, qué duda cabe, los que vivían en Ámsterdam también, los que estaban ahí en el Caribe también, los que estaban ahí los que estuvieron en Brasil primero, los que estuvieron en Estados Unidos también, muchos de los que vivían ahí en Estambul, y todos ellos, y los que van a llegar después a Livorno, van a ser una especie de élite muy cosmopolita, muy ilustrada, muy adinerada y refinada, y los otros, muchos de ellos, como va a pasar con los judíos del Imperio Otomano, van a ir cayendo en la misma decadencia en la que va cayendo la población del Imperio Otomano, hasta que judíos europeos van a tomar la resolución de ayudar y de evitar que estos judíos que viven en lo que fueron los confines del Imperio Otomano, incluida la misma Jerusalén, tuvieran educación y pudieran zafar del atraso en que cayeron las poblaciones de todos estos países, los que estaban dentro del Imperio Otomano o dentro de lo que fue la cultura islámica. Y muchos que no eran judíos dentro de estos lugares, eso lo voy a contar en otro momento, me estoy adelantando bastante en la historia, también trataron de aprovechar esta educación que tuvieron estos judíos para no quedar totalmente marginados del mundo moderno o casi contemporáneo y las oportunidades que se le ofrecían. No sé, ¿me querés decir algo más, Jorge, sobre el tema? Que como decías tú, pues esto va a ser tema de una próxima entrega que seguiremos desglosando en los distintos capítulos que tiene este exilio sefardí y para los conversos que se quedaron. Muchas gracias, Alicia Benmergui. Vamos a recordar que esta historia y muchas más la encuentran en milimcultural.com.ar y el boletín electrónico escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia Benmergui. Dentro de 2 semanas seguiremos hablando de esto. Gracias a vos, Jorge. Y bueno, esta es una diáspora sefaradí tan apasionante e interesante como la diáspora ashkenazí, o tal vez más, quién sabe.